compañeros y amigos? Bienvenidos a la Escuela de Electrónica y Computación, profesor Guillermo Orozco. El día de hoy en compañía aquí de Francisco. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Bien? Bien, Qué excelente. bueno, acá andamos ya de nuevo en la clase número 17, pelado, ya 17 de este curso de electrónica práctica en los transistores. Les recordamos que en el episodio anterior estuvimos trabajando este diagrama, este circuito, ya lo armamos. Les dije acerca de la sensibilidad, que estos dos electrodos están agarrándose, nada más con uno que toques es suficiente para que el circuito active. Este circuito en modo de conexión Darlington vuelve al sistema más sensible que en la práctica 2 y en la práctica 3. Recuerden ustedes que en la práctica 2 y en la práctica 3 estuvimos trabajando un circuito muy parecido, pero nada más tenía un transistor. Y aquí le estamos metiendo dos transistores en una conexión llamada conexión Darlington. Ahora, ¿qué aplicaciones podría tener esto? Bueno, en un caso hay circuitos o aparatos que son sensibles a toques nada más con un dedo en alguna parte, ya no utilizan switches pulsadores. Hay circuitos modernos ahora que con la sola presencia pues detectan al momento de poner uno el dedo o acercarse, detectan, y entonces una persona interfiere con la sensibilidad del propio circuito y provocan algunos cambios dentro de la electrónica. Este circuito, por ejemplo, puede estar ya sea para driver de un relé, en este caso de un LED o de un buzzer, pero en este caso lo vamos a utilizar como sensor para una maceta que necesite que le pongan agua, ¿no? Que necesite que de pronto que avise cuando ya sea el momento necesario para que la rieguen, porque muchas de las veces pues hemos dejado morir las plantitas por no regarlas, por se olvidan, y entonces nos puede ser de utilidad cuando haya humedad. Solo que en este caso ahorita como está actuando cuando se encuentra húmedo. Acuérdense ustedes que le metimos esto en el alcohol isopropílico, en la pasta para soldar y en otras cosas como tinta y otras cosas que por ahí teníamos. Pero el día de hoy lo tenemos aquí, un ejemplo. Aquí pusimos esta es una caja de tapón de electricidad, ¿no? De la instalación vieja que quitamos. Pero tiene tierra seca, muy seca. Entonces ahorita lo que nosotros queremos es meter los electrodos en la tierra. Primero voy a mostrar ahorita cómo, si yo los toco, si yo los uno, pues funcionan, ¿verdad? Funcionan. Pero en la tierra seca, quiero que observen ustedes que en la tierra seca no están accionando. Entonces, lo que queremos hacer ahora es lo contrario, ¿sí? Lo contrario es que cuando estén en tierra seca, estén accionando la bocina, el buzzer. Para esto, cuando nosotros echemos agua, se van a volver a pegar entre sí y se apagaría la alarma, ¿no? O sea, la idea es que en este momento, cuando esté seco, se esté sonando la alarma, para que el usuario se entere de que ya tiene que ponerle agua a su planta. Esto es un experimento, usted lo puede armar si quiere, puede jugar con él también si quiere, y es necesario que sepa que es tan sensible que requiere que esté muy seco, demasiado seco. Entonces, hay veces que si hundes mucho el electrodo a la tierra, a veces la parte de arriba es la que se seca y la parte de abajo todavía tiene humedad. Pues yo recomiendo que lo pongan en la parte de arriba, en la superficie más alta. Pero ahorita no funciona como tal, porque ahorita
está funcionando al revés, es decir, ahorita en seco no me enciende mi alarma, y si yo lo uno o lo mojo es cuando va a accionar. Entonces yo quiero que se accione, pero que se accione cuando esté en este modo. Entonces vamos a hacerle una modificación a nuestro sistema. Para esto vamos a tomar en cuenta las características propias de nuestro circuito. Ahora, para esto tenemos que entender qué es lo que está pasando y cómo lo está pasando nuestro circuito. Voy a retirar tantito esto y regreso a mi libreta. Quiero que observen, por favor, en este momento el transistor estaría en estado de corte. Si estaría en estado de corte, por naturaleza, el LED y el buzzer están esperando el negativo que no le llegó del transistor. Porque tanto el LED como el buzzer están conectados a un positivo. Entonces, cuando suena en este momento como está, es cuando el transistor se pone en saturación o en activación. Cuando el transistor comienza a conducir, el negativo presente aquí lo tenemos también acá. El LED enciende y el buzzer suena. Pero eso solamente es cuando nosotros de alguna forma lo activamos. Recordar que esto es tan sensible que en este caso no necesitas agarrar el positivo, sino que simplemente con agarrar un poquito el de la base se va a accionar tantito. Entonces esto es muy sensible, entonces estamos aprovechando esa sensibilidad, y lo que queremos hacer ahorita con esa sensibilidad que tiene es que nos diga cuando está seca la planta o cuando ya le hace falta prácticamente cuando ya le hace falta que lo riegues. Entonces, si eso es lo que queremos, observen, la primera vez que nosotros lo estamos poniendo o proponiendo este circuito, observen la sensibilidad que tiene aquí, que no estoy tocando al positivo, solamente al alambre de la base. Y si yo agarrara al positivo, sonaría perfecto. Ajá. Si yo agarro los dos. Pero ahorita solamente estoy agarrando el alambre de la base. Entonces quiere decir que yo quiero que funcione en este momento, no en el momento de activación, porque cuando se active es por la humedad, cuando se desactive es porque se secó, y yo en este momento es cuando quiero que suene mi alarma. Entonces vamos a sufrir una pequeña modificación. Hay dos opciones para hacer esto. Una opción, la más sencilla, sería cambiar de lugar la posición del buzzer. Sí. Pero si nosotros hacemos eso, el LED puede ser que esté inestable porque el buzzer va a ocupar un poco de corriente del propio circuito de LED y entonces no va a manejar perfectamente el cambio de estado. Vamos a hacerlo primero para que ustedes vean cómo sería y luego hacemos la segunda modificación. Sí. Para esto hay que recordar que el diagrama es el mismo, lo que va a cambiar es el buzzer y lo que tengamos que hacer para mejorarlo. Así que ese diagrama ya lo tienen. Vamos a hacerle una pequeña modificación a este esquema. O sea que voy a hacer otro. En este otro esquema que voy a armarles, prácticamente se repite toda la estructura. Solo que nosotros tenemos al transistor 1, seguido un transistor 2, que están haciendo la conexión del Darlington. El emisor se está conectando a tierra, quedan igual. En la base pues quedaría un electrodo sin más ni más. Aquí quedamos iguales.
¿sí? En el caso del otro electrodo, acuérdense que se va por medio de una resistencia de 6.8 K. Y tenemos el positivo de este lado. Es igual. Nosotros de aquí vamos a encontrar la unión de los colectores. Y le vamos a poner aquí el LED. En la misma forma. Y la resistencia de protección para LED. En la misma forma. Lo que vamos a quitar de aquí es el buzzer, para cambiarlo de posición. Ahí está. Y la resistencia de 6.8 K, que naturalmente también se conecta al positivo. Esto es para activar la base. Aquí, si te fijas, lo que desapareció fue el buzzer en este esquema. El buzzer lo vamos a cargar en paralelo entre el colector y el emisor. Ahora cambiaría la posición del buzzer, en donde ahora el buzzer quedaría aquí. Con el menos a tierra y el más al colector. Esta sería el nuevo esquema o la nueva forma. ¿Qué es lo que queremos con esto? Hay que recordar que cuando el sistema está en corte, hay un voltaje directo aquí. Entre este punto y este punto, entre emisor y colector, hay un voltaje directo cuando está en corte, ¿sí? Cuando está en corte es cuando no hay agua en la maceta. En ese momento el buzzer se tiene que accionar con el voltaje que está aquí, porque tiene un menos y tiene un más, y no hay corriente fluyendo en el transistor. Pero cuando esto se moje, entonces el transistor entra en activa o en saturación, fluyendo una corriente que va a provocar que este voltaje de aquí se caiga, apagándome mi buzzer. Sí. Vamos a hacer ese cambio. Ahora advierto, el positivo del buzzer está agarrado de este punto y estos están tomados en serie con el LED y la resistencia. Es probable que al hacer este cambio, algún elemento quede inestable y nos mantenga encendido o el buzzer o el LED, y eso provoque que no haya un cambio formal de estados, porque no sería lo correcto. Esta configuración no sería la adecuada, tomando en cuenta que sí va a hacer que funcione el sistema y va a avisar, pero no sería lo adecuado colocar esta carga aquí en este punto, debido a que esta carga estaría tomando un voltaje más bajo de los 12, porque está una serie, y que solamente esta funcione en modo de corte del transistor. Cuando esté en saturación, esto desaparece, ya no habría un más y un menos. Cuando esté en saturación, el más se quedó acá y el menos se hizo una sola línea, y esta puede provocar cierta inestabilidad, ya que va a estar fluyendo una corriente del menos al más, sí, teniendo en serie un LED y una resistencia. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta que no sería lo adecuado dejarlo así. Esto no sería lo adecuado. Simplemente lo vamos a hacer como un método de enseñanza para entender cómo se está ocupando. Se está ocupando el voltaje del colector cuando el transistor está en corte, cuando está dormido, puedes decir así. Y cuando está en saturación, este voltaje desaparece. Y con ello desaparece también nuestro zumbido. Entonces
vamos a hacer ese cambio en el diagrama, en el protoboard ahora. Sí. Simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es el buzzer ya no va a estar al más, según lo que acabamos de ver. El buzzer lo vamos a conectar en el menos con el menos, es decir, vamos a hacer un cambio, el menos del buzzer con el menos de la alimentación, ¿sí? Sí. Y el más del buzzer lo vamos a mandar aquí al colector, y entonces vamos a aprovecharnos del voltaje que existe cuando está en corte, cuando está en modo de corte. Ahí está. Y cuando lo pasamos a saturar, se corta. Se corta, sí. Pero quiero que observen lo siguiente. Ahorita está prendido el buzzer, pero también está prendido el LED. El LED, sí. Ahora lo voy a unir como si les echáramos agua. Se me apaga mi buzzer, pero mi LED, mírenlo, Queda encendido el LED. se queda encendido. ¿Ya vieron eso? ¿Por qué pasa esto? Y además hay un pequeño ruidito todavía por ahí. No se apaga por completo. Voy a volverlo a hacer. Ahí. ¿Por qué prende el buzzer, Francisco? Porque el transistor no está trabajando. No está trabajando, sí. ¿Por qué no está trabajando? Porque no lo estoy activando. Entonces ahorita, en esa posición, tiene lógica. Sí. El buzzer tiene voltaje aquí y Sí. tiene tierra acá. Sí. Tiene cómo encender. Claro. Pero este voltaje le llega a través de este LED Sí. y esta resistencia. Por entonces aquí hay una corriente fluyendo. Por esa razón, por esa corriente, nuestro LED también está prendido. Sí. Pero nota, el LED no está prendido al 100%. El LED está encendido en un porcentaje menor. Cuando yo acciono, Ahí sí. le voy a mostrar cómo cambia el brillo del LED. Le voy a poner mi cámara en automático. Para que vean, ahorita está el buzzer accionado y el transistor está descansando. Ahora los voy a juntar. Ahí accioné. Vean ustedes. Ahí acciono al transistor. El transistor ahora está activo. Pero el LED sigue prendido. Sí. ¿Por qué? Porque el LED está trabajando con el negativo que le faltaba en su cátodo, ¿sí? Pero el buzzer Quedó. se sigue oyendo un poquito. Bien, lo voy a apagar. Cambia de intensidad, ¿eh? Pero ahorita el LED prende. El LED prende por culpa del buzzer. Si yo quito el buzzer, se apaga mi LED. El buzzer está jalando una Sí. corriente y por eso está prendiendo. Pero esto está funcionando cuando la tierra está seca. Es decir, en esta posición. Vean, esta tierra está súper seca. Pero súper seca. La voy a meter aquí. Y díganme si se cayó. No, No. la tierra está pidiendo que le Agua. pongas agua. Esa maceta estaría diciéndonos ahorita, por favor, échenme agua. En cambio, aquí tengo otra que, si te fijas, el color de la tierra está un poquito más negrita. A esta le echaron agua la semana pasada. Todavía, como dice la canción, quedan restos de humedad. Mira. Sí.
¿No te fijaste? Sí. En esta todavía tiene humedad, entonces el agua está ahí. Sí. Cuando esta maceta esté seca, tan seca como esta, va a hacer ese cambio. Mira, cuando esté como esta de acá. ¿Ya lo viste? Ujú. Pero hay una inconsistencia en esto. ¿Cuál es la inconsistencia o cuál es la situación? Que si nosotros tenemos esto así y nosotros lo mandáramos, por decir algo, aquí a la que tiene humedad, observas, escuchas Sí, lo que tiene. sigue sonando un poquito. Hay que hacer que el circuito esté lo más estable posible. En estos casos a veces se recomienda utilizar una lentejita o un capacitorcito muy bajo para mandar la base a tierra a través del capacitor, para que no entren frecuencias o activaciones parásitas que no queremos. Vamos a ver qué pasa. Ese ruido que se escucha ahí, voy a poner en la base del transistor 1, voy a ponerlo y a tierra, para que ustedes puedan ver si hay algún cambio o no. Si hay alguna interferencia o algo, pues esta se aterrice. Pero ahorita en modo de corte. Ahorita está en modo de activa, Sí. o saturación. Vean, ahorita estaría en modo de corte. Y la tierra está seca. Pero lo que sí les digo, el LED no lo vamos a poder apagar. El LED no lo vamos a poder apagar. Pero ¿cómo? Si está en estado de corte. Sí, el transistor está en estado de corte. Ahorita, porque no está mojada la tierra. Pero el LED brilla por culpa del buzzer, ¿sí? Cuando el buzzer está prendido, está tomando la corriente, vean de dónde. Cuando el buzzer está prendido, está tomando la corriente precisamente del positivo que viene de una resistencia y del LED. Entonces, realmente el LED aquí en esta función nunca se apagaría. Sí. ¿Sí? Cambiaría a muy intenso cuando tenga la corriente del transistor, y cambiaría a más bajo cuando le quite corriente el buzzer. Ahí tendríamos nosotros ya una pequeña aplicación de esto, pero no me termina de convencer. Además, si alcanzan a escuchar, todavía por ahí se oye tantitito el buzzer y no lo termina de apagar, ¿verdad? Entonces, oye, pero a lo mejor es porque estos no están bien mojados. Vamos a ver, mira, aunque estuvieran perfectamente bien mojados y conectados entre sí, el buzzer nunca se está apagando por completo. Observa, escucha, o sea, hay un pequeño ruidito ahí. Entonces, la solución, ¿cuál va a ser para nosotros? Para que este circuito quede perfecto. En este momento vamos a hacer una nueva modificación a nuestro sistema, para que ustedes, si quieren así, lo tengan, lo armen y vean cuál sería la condición y puedan hacerlo, ¿no? En este caso hay que entender las condiciones que queremos. Queremos que el buzzer encienda siempre y cuando el sistema esté en seco, y que se apague siempre y cuando el sistema tenga la suficiente humedad. Pero no lo hemos logrado al 100% con esta primera modificación, así que haremos una segunda modificación. Apago mi fuente y ahora vamos a revisar
esta segunda modificación. Hay que recordar nuestras clases anteriores. La solución la tenemos nosotros en esas clases. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya vimos que no terminó de convencernos. O sea, sí es bueno y sí es funcional. Sí. Pero el buzzer sigue sonando poquito. Y no queremos que se apague por completo. Entonces, en este caso, este diagrama le vamos a poner aquí. No es 100% funcional, ¿verdad? Funcional. La situación va a ser ahora la siguiente. Es algo muy similar, pero hay que recordar para qué están las clases que estamos tomando. Es que ustedes hagan con la electrónica lo que ustedes quieran y puedan entenderla y sobre todo gobernar con ella lo que ustedes quieran. Aquí ponemos el mismo transistor 1 con el transistor 2, los colectores unidos en formato Darlington para que se haga más sensible. Es decir, hasta aquí todo Vamos bien ahí. igual. Este emisor lo voy a mandar a tierra. Queda el mismo diagrama hasta aquí. Este es un electrodo. El otro electrodo A aquí con la misma resistencia de 6.8 K. Por acá tenemos el positivo. Entonces de aquí sacamos nosotros nuestra resistencia. Sacamos el LED. Y lo mandamos a los colectores. O sea, queda igual hasta aquí, ¿no? Sí. Ahí queda el LED. Y el positivo a la resistencia de 6.8. Hasta aquí quedamos igual. ¿Sí o no? Sí. Bien. Lo que va a cambiar es lo siguiente. Que nosotros vamos a tomar del colector, de aquí del colector, o de esta vena, una referencia. Le vamos a meter aquí una resistencia de 1000 ohms, un K. Y luego vamos a meterle otro transistor NPN, pero con el montaje de colector común, en donde el colector va a recibir los 12 voltios, ¿sí? Y el emisor va a entregar esos 12 voltios al buzzer, que va a ser su carga, y este va a estar a tierra. Entonces aquí tenemos esto. Incrementamos el diagrama, lo mejoramos, lo colocamos así. ¿Va bien? No. Entonces, este de aquí, cuando esté en corte, va a mandar un voltaje que va a entrar a polarizar aquí a la base. El voltaje que está acá, sin tomarse de estos dos, el voltaje que está acá va a poder entrar y salir perfectamente para el buzzer, para prender el buzzer. Y cuando este se encuentre activo, va a estar aterrizándome aquí, desactivándome al transistor, desactivándome al buzzer. Y ya no va a haber ningún chillidito ahí raro ni nada. Es decir, trabaja un transistor, descansa el otro. Descansa un transistor, trabaja el otro. Cuidado que no es lo mismo que hemos visto. Cuando estábamos trabajando la práctica aquella del NPN y el PNP, Sí. los dos tenían que trabajar. Sí. En la clase 14, Sí. 13, 14. Aquí no.
Aquí uno trabaja, si trabaja este, descansa este. Si descansa este, trabaja este. ¿Por qué? Porque el negativo de aquí va a estar acá cuando él trabaje. Y eso va a provocar que este descanse. Sí. Y si descansa, me apaga mi buzzer. O al revés, que este esté en descanso. ¿Por qué? Porque nadie lo activó. O sea, no hubo agua, no hubo humedad, no lo activamos. Y al no activarlo, al no estar activo por falta de humedad, entonces el voltaje que estaba presente aquí active mi base y mi voltaje de aquí salga hacia mi carga. Sí. Y me active mi carga. ¡Pi! Descansando este, corte, saturado este. O descansando este, corte, saturado este. ¿Sí? Este está funcionando, entonces me desactiva mi otro transistor. Puede ser el mismo transistor BC547 o similar. Vamos a formarlo, hacerlo y ver cómo queda. Ya serían ahora dos conectados para sensibilidad, para lo que es el Darlington, y uno para la carga. NPN en colector común, switchando al positivo para que funcione mi buzzer. Porque el negativo ya está bien, ya está ahí y estaría en espera de que le llegue el positivo. El positivo está acá, pero se condiciona a través de este transistor. Sí. Está interesante porque no habíamos visto un circuito antes en este curso en donde uno descansa y otro trabaja. Habíamos puesto nada más uno. Y ahora que metimos los dos transistores, ahora que estuvimos metiendo los dos transistores, prácticamente lo que nosotros tenemos es que un transistor esté en activa mientras que el otro esté en corte. Y cuando hacemos el cambio, que un transistor esté en corte mientras que el otro esté en activa. Eso es parte de lo que estamos haciendo en este curso. En este momento pues estamos dando la clase completamente en vivo y en directo. Luego hay gente que me llega a hablar por teléfono y no puedo contestarle porque estoy dando clase. Entonces piensan, no, pues no me quiere contestar, pero no, lo que pasa es que estoy yo dando clase a esta hora y pues por esas razones que estoy ocupado y no puedo responder el teléfono. Pero les pido de favor para que igual que en este momento, si ustedes tienen dudas o algo o desean información de cursos, me pueden escribir por WhatsApp y yo les contesto a mi tiempo, luego les contesto lo que ustedes necesiten para que no nos distraigamos ahorita. Entonces, ¿sí, Francisco? Sí. De aquí es cuando está en funciones, Descansa el otro. descansando Sí. Y cuando está en funciones, es porque está descansando funciona gracias a que no esté trabajando. ¿Mm? Vamos a hacer el cambio físico. Y ahorita que ya ya le vemos para medirle ahí voltajes y todo lo demás. Sí. Bueno, entonces vamos a hacer la modificación. Prácticamente nuestro buzzer se queda a tierra, o sea, Sí. así como está. ¿Sí? Lo que vamos a hacer de modificación es que el colector de nuestro Darlington, nuestra configuración Darlington, ahora va a pasar a donde está una resistencia de 1 kilo ohm. Y nuestra resistencia de 1 kilo ohm va a ir conectado prácticamente a la base del transistor BC547. Lo voy a poner al revés, lo voy a poner viendo para allá, así, de esta forma queda así. Entonces el colector de Darlington a la base, al colector de Darlington a la resistencia de 1000 ohms, la resistencia de 1000 ohms a la base del transistor del otro NPN. ¿Sí? Ahora
En este caso, este colector va a ir a alimentarse a positivo. Entonces vamos a hacer una conexión, un pequeño puentecito, a mandar la conexión del positivo de este transistor. Déjame ver, aquí debo tener aquí un alambrito para hacer dicha conexión. Y entonces, ya que está, mandar al emisor al buzzer para que ya se cierre. Aquí vamos a ponerle un jumper y el colector lo mandaré al positivo. De esta manera ya está conectado el colector al positivo y el emisor tendría que ir al buzzer. Entonces vamos a tomar en cuenta que lo puedo subir aquí, lo puedo poner aquí, así me evito un jumper, y el buzzer lo voy a mandar aquí abajo al emisor del transistor, ¿sí? Y este que estaba aquí, acá. Entonces ahí estaría en función ahorita, ¿ven? Pero ya el LED está apagado. Sí. Voy ahora a hacer el corte de uno y saturación del otro. Y ahora sí, el LED está encendido. Y ahora sí, completamente independientes. Completamente independientes. ¿De acuerdo? Ahora, en este caso, ya estando así, cuando esto entre en la maceta húmeda, haría esto. Y el LED estaría como testigo del trabajo del Darlington. El LED dice, ¿sabes qué? El Darlington está trabajando. Y entonces, cuando LED esté encendido, Darlington trabaja. Entonces, ¿qué pasa? Que el buzzer se calla. ¿Por qué? Porque la conexión de colector común no está ahorita recibiendo voltaje en su base. No está activa, está recibiendo una tierra por aquí. La tierra que llega al cátodo de LED ahorita le está llegando aquí también. Pero cuando estos estén sueltos, este está en descanso, el voltaje de referencia se va para acá, llega de este lado y acciona al otro transistor y este acciona al buzzer. Entonces ahorita les vamos a demostrar. Si me puedes pasar tantita agua, creo que aquí tengo tantita en un vaso. Miren ustedes, les vamos a poner en la tierra los dos electrodos ahí, y les vamos a echar tantita agua aquí. Déjame subirle un poquito a mi cámara la exposición. Ahorita estaría activada la alarma de que necesita tomar agua mi planta. Y ahí ya no. Ya en ese momento ya le eché agua y se cayó. ¿Te fijaste? Y entró de inmediato el LED. Ok. Sí, Francisco, le echamos tantita agua nada más, no cayó en toda la macetita, ¿no? Pero vean, donde cayó el agua específicamente, pues está funcionando y se ve luego se ve el cambio del color de la tierra. Entonces, a esta otra que todavía está un poquito húmeda, ¿sí? Le podemos poner esto y ve, esta todavía no pide el agua, pero ya está a punto. Va a llegar un momento en que naturalmente el sistema no detecte la humedad
y sea necesario aplicarle su riego, ¿no? Sí. Y pues te va a avisar por medio del buzzer. Lo interesante de esto es que un transistor esté descansando. Estos dos los estaríamos tomando como uno solo, ¿sí? Sí. Es una configuración Darlington Sí. para una sola actividad. Y que esta configuración esté activando al LED. Esto significa que al LED en su cátodo le llegó tierra, le llegó negativo, ¿sí? Y cuando nosotros tengamos el LED prendido, significa que al otro transistor en su base no le está llegando voltaje, Sí. y por lo tanto es como si no tuviera el remote, ¿verdad? De la Sí, otra sí, práctica sí. que nosotros habíamos dicho, ¿sí? Entonces, cuando la planta esté húmeda o mojada, pues entonces van a estar sensando el conexión Darlington, y cuando la planta esté seca, en ese momento estos dos pierden su conexión, Sí. y entonces se activa la alarma Sí. para que le apliques agua. Esto sería de momento así una aplicación que se me ocurrió darle, pero igual puedo provocar que eso encienda un motor, Sí. un relé, encienda una lámpara, encienda un motor que vaya activando una pequeña bomba, y que esa bomba llene ciertas botellas o ciertas cubetas, y que por goteo se vuelvan a regar las plantas, y por regarse se vuelva a desactivar. O sea, se pueden hacer muchas más cosas. Lo que quiero mencionar, el enfoque de toda esta práctica también es para que ustedes la puedan armar en casa, la puedan tener funcional en casa, y no dejen morir sus plantas. La cuestión aquí es entender el sistema, específicamente entender el diagrama, entender este esquema, sabiendo que un transistor está ahorita en estado de conducción, o saturación o activación, haciendo que la Tierra caminara de aquí para acá y cancelando el trabajo de y del buzzer. Porque ahorita Sí. está trabajando el LED y está, ya mira, como que suena ahí algo. Claro, yo les puse los electrodos hasta arriba, observa. Sí. Los dejé aquí arriba. Lo oficial yo te digo es métaselos con aquí para que no haya titubeos. Métaselos aquí al fondo, a una y a la otra. Bien, bien metiditos para que no haya titubeos, ¿verdad? De que ¿cómo se dice? De que no esté bien metido el electrodo. Ahí están ya los dos bien. Y si no, los puedes amarrar a una pequeña piedrita y los pones arriba. Los amarras a la piedrita, y que porque si los metes, ¿qué va a pasar? Que a lo mejor la tierra de arriba se seca, todavía tiene humedad abajo. Pero donde más te debe de importar la humedad no es arriba, sino en medio, pues en esta zona de la macetita, porque es aquí donde están las raíces de tu planta, no hasta abajo, ni hasta arriba, pues más o menos por donde esté plantada, pues. Entonces ahí es donde tú te vas a dar cuenta si te está funcionando o no. En este momento esta todavía tiene humedad. Yo creo que un día más ya me lo va a estar reclamando, ya me va a estar chillando la alarma, ¿no? ¿Cuándo se regó esta plantita? ¿Qué día fue? La semana pasada, ¿no? ¿Tendrá una semana? Menos. Tiene menos de una semana de haberse regado eso. Pero te lo estoy demostrando con la otra, con esta, mira. Aquí, luego se ve. Sí. Estaba totalmente seca esa tierra. Y es tierra igual de unas macetas que tenemos aquí. Entonces igual, en la zona que está seca, mira, mira, en la zona que está más o menos húmeda, mira,
¿Viste la diferencia? Sí. En lo mojado y en lo seco. Naturalmente que ya todo en global, pues cuando le echas el agua, esta no es una maceta, ¿no? Pero se concentra la humedad. Y entonces, eso es lo que indicó, que un transistor esté en saturación mientras que el otro esté en corte, o al revés, que uno esté en corte y este corte provoque que el otro pueda. Es una condición a la cual nosotros tenemos que hacerle pruebas. Sí. Ahorita voy a dejar que esta plantita de acá, no le voy a echar agua todavía. La voy a dejar, al fin esa todavía conserva agua en su interior. La voy a dejar un poquito más, a que esté un poquito más seca su tierra, para que podamos hacer la prueba de funcionamiento. Pero lo que me importa es, usted lo puede simular así con tierra mojada o seca, o pues separando y uniendo, así seco, así mojado, ¿no? O húmedo, ¿no? Sí. A lo que quiero yo llegar es a que logremos entender el circuito condicionado, Sí. en donde con un montaje emisor común y un montaje colector común, es decir, Sí. esta vez nos estamos montando los dos montajes ya vistos al mismo circuito. Si hubiera metido aquí un PNP, no hubiera sido posible. ¿Por qué? Porque los dos hubieran tenido que trabajar al mismo tiempo. Sí. Y no, la idea es, mientras tú trabajas, que tú estás censando el agua, entonces mi tierra caminas, y esta tierra que camino acá hace que me desactives a mi otro transistor, me desactives a mi buzzer. Si tú tienes aquí seco y seco, y entonces no tienes cómo trabajar porque no le dan nada para trabajar, no se activa, está en corte, entonces no existes. Entonces mi voltaje entra, pasa y activa la base y conecta al buzzer. Y así hasta que le eches agua. Entonces, uno en saturación, otro en corte. Uno en corte, otro en saturación. Esa es la condición del mismo transistor. Ahora, si no quieres ponerlo en Darlington, pues ponlo en uno nada más. O sea, ponle un transistor nada más normalito y mete los otros. Esto lo que único que hace es que lo vuelve más sensible. Más sensible. Y este de acá es una condición en donde no siempre, que quede claro, no siempre porque veas a los transistores puestos, quieren decir que van a trabajar todos al mismo tiempo. Sí. Unos van a estar en reposo, otros van a estar en trabajo. Y van a cambiar las condiciones de acuerdo al gran activador. Aquí el gran activador es esto. Esto. Si esto se activa, esto se desactiva. Si esto está dormido, esto se activa. Entonces, hay esas condiciones, ustedes tienen que irlas viendo, irlas conociendo. Vamos a ver qué más tenemos de este lado para poder continuar con nuestra clase. Bueno, entonces ya vamos a hacer las anotaciones. Hay que recordar que aunque tengamos dos transistores aquí, nosotros estamos llevándolo como si fuera uno solo sensible. Entonces este sería nuestro nuevo Q1 y el que está acá sería nuestro nuevo Q2. Yo en este caso utilicé las matrículas BC547, que son las que hemos venido utilizando todo el tiempo. Pero ya saben ustedes que pueden ocupar otros transistores distintos, no necesariamente tiene que ser el mismo. Nada más busquen su hoja de datos y vean que cumpla con las características propias que se requieren, y en este caso pues es una corriente muy mínima la que se está trabajando. Entonces voy a poner aquí BC 547 por 2, ¿sí? Y aquí pues igual BC 547 en el Q2. La diferencia con la práctica anterior es que en la práctica anterior los transistores estaban trabajando simultáneamente, prácticamente al mismo tiempo los dos, para poder activar al motor. Y en este caso, para que podamos activar al buzzer, se necesita
que uno trabaje y que otro descanse, o que uno descanse y otro trabaje para poder activar y desactivar nuestro buzzer. Entonces, en este caso tenemos un estado de saturación con un estado de corte y viceversa. Entonces nuestra tabla va a quedar un poquito diferente a la que venimos acostumbrados, pero las mediciones van a ser las mismas, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo aquí en la libreta. Vamos a poner el estado del Q1 y del estado del Q2 en el entendido de que lo que vamos a buscar es los parámetros de los dos transistores, y vamos a ponerlo así. Le voy a explicar cómo para que lo pongan en su libreta. Prácticamente es colocar al Q1. Cuando está el Q1, ponemos aquí Q1 y ponemos aquí el Q2. Pero hay que saber que hay dos opciones. El Q1 va a estar en saturación y el Q2 va a estar en corte. Y entonces vamos a buscar sus voltajes. Y después va a estar la condición contraria. El Q1 va a estar en corte y el Q2 va a estar en saturación. ¿Sí estamos? Sí. Entonces no es el mismo parámetro, porque en el caso de la práctica anterior nosotros fuimos a hacer la prueba, y al hacer la prueba nosotros anotamos los parámetros parejos y tenían que haber salido parejos en las mediciones que hicimos antes del resumen. Y en este caso pues no va a ser así, aunque nosotros sabemos que está muy similar la práctica. En el caso anterior nosotros decimos parejos porque a pesar de que teníamos aquí 0 voltios y aquí 12 voltios, el estado de corte era el mismo para el Q1 y Q2. Igualmente saturación era el mismo para el Q1 y Q2. Sí. Porque los dos estaban o en corte o en saturado, ¿sí? En específico caso de que nosotros lo fuimos a medir tanto entre tierra como entre sus terminales. Es decir, nosotros tenemos el apunte y entre sus terminales fuimos a medir esto. Estos son las de la práctica anterior. El VCEO, el VEVO y el VCBO. Estos son los que nosotros fuimos a medir en el estado de corte. El VCEO, el VEVO, acuérdense bien, y luego el VCBO. Y luego lo hicimos en saturación con el VCE-SAT, el VBE-SAT, y hasta les pusimos uno que dijimos que era como prohibida porque no se acostumbra a checarlo, que yo le agregué el VCB-SAT. Pero el estado de trabajo prácticamente, si te fijas, fue el mismo. Es decir, cuando estuvieron en corte, se comportaron teniendo voltaje entre colector y emisor, ambos. Cuando estuvieron en corte, no hubo el voltaje para activar la base en ninguno de los dos. Cuando estuvieron en corte, había voltaje entre colector y base en ambos. ¿Sí te acuerdas? Sí. Y cuando pasaron a estado de saturación, los dos pasaron juntos a saturación, Sí. porque uno me activó al otro. Entonces se nos cayó este voltaje, y permaneció activo el de la base en un caso y en otro. Entonces lo que vamos a ver ahorita es la diferencia en que ahora uno va a estar en un estado y el otro en otro. Entonces no es la misma medición, porque luego hay gente que me dice, es que está repitiendo la clase. No estoy repitiendo, porque son diferentes cosas. Entonces, si voy a ocupar saturación para el Q1, los parámetros que le voy a pedir al Q1 en este momento serían el voltaje colector emisor, igualmente saturación,
¿sí? Que sería el VCE SAT. Me estoy pidiendo el VCE en SAT, saturación. Le estaría pidiendo el VBE, voltaje base emisor en saturación. Es lo que le estaría pidiendo yo al Q1. Y al mismo tiempo, como yo sé que el Q2 está en corte, entonces al mismo tiempo de pedirle esto a este, si yo se lo pido al otro, no me lo va a dar porque el otro está en corte. Entonces el otro, lo que le voy a medir va a ser el voltaje colector emisor, el VCEO, que es cuando está en descanso. Y también le voy a medir al otro el VO, voltaje emisor base, cuando está en corte. ¿Sí? Y también le puedo medir el voltaje colector base, VCBO. Son 3 parámetros en corte y 2 en saturación, porque en saturación no se mide realmente el voltaje colector base, porque sabemos que se cae. Si queremos lo podemos medir, pero no se los estoy colocando ahorita. No es mi intención ahorita medirlo. Entonces en el primer ejercicio Q1 tendrá que estar en saturación. ¿Y qué le voy a buscar al Q1? El VCE SAT y el VBE SAT. Ajá. Sí. Y en ese momento, sin que cambie la condición, le tengo que medir al Q2, pero el Q2 estaría en corte. Sí. Tendría que medirle el VCEO, el VEBO, voltaje emisor base, y también le puedo medir el VCBO. Luego, eso es cuando haya humedad en la tierra. Sí. Cuando no haya humedad en la tierra, entonces sería al revés. El Q1 estando en corte, le voy a pedir que me entregue el VCEO, que me muestre cuánto es de VEVO y cuánto tiene de VCBO, que viene haciendo lo que le chequeé al Q2 hace un momento. Y al Q2 le voy a cambiar por modo saturación y nomás le voy a pedir que me diga cuánto tiene de voltaje colector emisor en saturación. Y cuánto tiene de voltaje base emisor en saturación. Eso va a ser, pero solamente va a ser cuando el Q1 esté dormido, cuando el Q1 no trabaje. Sí. Entonces es una condición y otra. Entonces que se entienda que Q1 saturación es equivalente al momento en el que todavía haya humedad en la planta. Humedad en la planta está así. O sea, en este punto, saturación significa que todavía, como dice la canción, todavía quedan restos de humedad. ¿Sí? En este punto hay humedad. Hay humedad en la planta. La tierra no está completamente seca. Que se entienda eso, ¿ok? En el momento 1. ¿Por qué? Pues porque ahorita, por ejemplo, yo como lo tengo, vean, ahí está mi planta, ¿eh? Ahí están mis electrodos. Entonces, estos electrodos que yo tengo aquí todavía tienen agua. Si yo lo quito, mira, se activa. Ya está ya en seco. Todavía tienen un poquito de agua. Entonces, quiere decir que ahorita está saturado el Q1. Y mi LED, mi LED está en encendido. Vean ustedes, está activo mi LED, pero mi buzzer está descansando. Entonces, ahorita es ese estado en el que se encuentra. Y en el estado 2, que sería cambiar Q1 a corte y Q2 a saturación, entonces la tierra está seca. La tierra, póngalo esto, la tierra está seca. La tierra está seca y se corta el trabajo de Q1.
la tierra está seca y se corta el trabajo de Q1, permitiendo el trabajo del Q2. ¿Sí? Permitiendo el trabajo del Q2 y encender el buzzer. ¿Sí, Francisco? O sea, en este sería el otro caso, la tierra seca, que sería cuando nosotros tenemos la tierrita, digamos así. Sí. Entonces aquí yo tendría que verificar que si pongo los electrodos en la tierra que está seca, sequísima, pues va a estar zumbando pidiendo que le echemos el agua. Ya lo hicimos hace un momento. ¿Por qué? Pues porque en ese momento es cuando está descansando el Q1 y está trabajando el Q2. Hace un momento le pusimos agua y ahorita ya se secó, ¿sí? En lo que estábamos grabando aquí, y ahorita está seca la tierra, pero ya le pusimos muy poquita agua. Ya se secó en lo que estábamos aquí, le pusimos en el sol y ya se secó. Bueno, tenemos uno seco y uno que tiene un poquito de humedad. Entonces, digamos que esa es la condición, va a ser esa. ¿Cómo tengo yo mi sistema? ¿Activo o no activo? Si lo tengo con tierra seca, sería el de abajo. Ya mi planta que tengo acá, mi magueycito que tengo aquí o ya hay partes en las que no detecta, ya no sienten la humedad porque ya está empezando a secar. Pero si se lo clavo más al fondo, más abajo, abajo ya no. O sea, quiero decir con esto que si le meto el alambre y se lo bajo, abajo está un poquito más húmedo que arriba. Por eso se acaba de callar. Yo recomiendo que lo pongan arriba y le pongan una piedrita. Porque cuando le vas a echar agua, no vas a esperar a que esté completamente seca, sino que esté seca la parte de arriba y todavía tengo humedad en la parte de abajo para que no se quede completamente seca la planta, porque si no sí se puede morir. Bueno, es cosa que ustedes prueben en su casa. Bueno, entonces, ¿se entiende lo que vamos a hacer? Sí. Y luego de que tengamos esta tabla, vamos a tener que hacer la otra tabla sencilla de entre tierra y base, tierra y colector, tierra y emisor, en estado y en estado, en estado y en estado, para ver la diferencia en los voltajes con respecto a tierra. Vamos a ponerlo de una vez la tablita, ya nada más para dedicarnos a hacer la medición. Entonces sería algo similar aquí. Sería Q1 saturación, Q1 saturación, y acá al lado derecho Q2 corte, y sería la tablita quedaría GND y base, luego GND y colector, GND y emisor, que sabemos que es lo mismo, ¿no? Y luego al mismo tiempo medir en el otro, ¿no? Igual sería GND y base, GND y colector, y GND y emisor en el primer estado. Y luego sería Q1 en corte cuando Q2 está en ¿qué? Saturación. Y sería lo mismo. GND y base. GND. Van a empezar a ladrar los perros, les aviso. Pues acaba de llegar la basura. El camión de la basura. Se escucha por ahí sonar. GND y emisor. Ahí está.
Ay, ya no, hoy no ladraron los perros, ¿no? Sí. Ok. Y luego acá sería lo mismo. GND y base. GND tierra y colector. Y luego GND y emisor. Es medir los voltajes con respecto a tierra. La verdad es que aquí sí vamos a tener una tabla diferente entre el mismo momento entre un transistor y el otro. Sí. Porque no lo hemos visto esto todavía. Porque los que hicimos fueron con el transistor en funciones en ambos casos. Y ahorita va a ser uno que sí y otro que no. Sí. Y además otra cosa. El Q2 tiene un montaje distinto al Q1. El Q2 Sí. tiene un montaje de colector común Sí. y el Q1 tiene un montaje de emisor común. Son dos montajes distintos. Recuerden ustedes que en el Q2 la carga está en el emisor. Sí. Y en el Q1 la carga está en el colector. Entonces son distintos montajes. También por eso tendremos diferentes voltajes en cada caso. Pero lo que quiero destacar más allá de esto es que uno esté trabajando y otro esté descansando, o al revés, Sí. que uno esté descansando y otro esté trabajando. Esta ya no voy a repetir la condición, es la misma condición 1 y condición 2. ¿Sí? Le vamos a llamar así condición 1 y condición 2 para que se pueda entender. Ahí puedes poner como condición 1, condición 2 para que sepamos. Y acá igual, condición 1 y condición 2. ¿Sí? Para que no tengamos problema. Entonces, una vez que nosotros tengamos ya las lecturas, las vamos anotando. Les voy a pedir de favor, igual como siempre lo hemos hecho, Francisco, anótale. Y ahorita ya lo vaciemos en nuestra libreta y confirmamos que lo vamos teniendo juntos, ¿no? Ahí lo voy checando, ahí lo voy poniendo. Ahora vamos a comenzar entonces con el primero. En este momento, ¿cómo está mi sistema? Está con el Q1 en saturación. ¿Por qué está en saturación? Porque mi maceta tiene humedad en la parte de abajo. Entonces el LED está encendido. Entonces ahí es donde me está pidiendo la prueba. Y vamos a hacer la medición del voltaje directo en esos puntos que me mencionan ahí. Me están pidiendo voltaje de colector a emisor. Hay que recordar que el colector es el mismo para los dos. Sí. Y en este caso se ocuparía el emisor del segundo transistor, el que está conectado a tierra. Entonces sería colocarlo de la siguiente forma. Mi punta negra en el emisor del transistor 2. Bueno, del transistor de los dos juntos, el que está abajo. El que pusimos al segundo lugar, el que va a tierra, el emisor a tierra. Y mi punta roja en los dos colectores. Para registrar ahorita, este momento, el VCE SAT lo tengo como 0.72. 0.72. Estoy entre colector punta roja y emisor punta negra. Pero en emisor del que va a tierra, ¿sí? Porque ya es el segundo transistorcito que le pusimos. Y luego me está pidiendo el voltaje de base emisor. El emisor se queda como está. Sí. Y en este caso el voltaje de base va a ser el que está conectado al electrodo del transistor que está arriba. Es decir, aquí. Mi voltaje en este momento que yo tengo es de 1.34 voltios. 1.34 voltios en la base. Estoy en la base del transistor de arriba. No lo pongo en la base del transistor que está abajo, porque esa está relacionada con el emisor del otro, sino que lo pongo en el punto donde llega el alambre del sensado, la activación, pues. Lo puedo poner también a la salida de la resistencia, pero si lo pongo a la salida de la resistencia hay que recordar
que el electrodo salió como un electrodo que va a la tierra, y dependerá de la tierra y de su cantidad de humedad cuánto sea lo que le está dando de retorno a la base del transistor. Por eso es que no es recomendable en la resistencia, tiene que ser en la base del transistorcito, y me está dando 1.34. Les muestro el diagrama para que sepan en dónde estoy midiendo. Explico que no lo vayas a confundir. Prácticamente estoy tomándolo aquí. Este es el emisor, Sí. y el colector, y luego emisor, y esta es mi base. No aquí, sino acá. Sí. Entonces ahí ya tenemos ya nuestras primeras dos mediciones. Saturación. ¿Sí? Los voy a repetir para que los tengas nada más. Emisor, colector. Repetimos, ahorita estamos en 0.72. Sí. Y luego emisor Base. y base del transistor, 1.34 voltios. Sí. Ahora, al mismo tiempo me está pidiendo revisar el trabajo del otro, Sí. que es el Q2 en estado de descanso. El Q2 está puesto acá, de esta forma lo puse yo al revés. Aquí está colector, base y emisor. Y me está pidiendo ahorita el voltaje de colector, emisor. Entonces, colector punta roja y emisor punta negra. Vamos a ver aquí. Tengo un voltaje de 12.55. Claro, porque ahorita está descansando el transistor. ¿Sí? Entonces me apareció 12.55. Luego me piden voltaje emisor base. Entre emisor y base tengo 0 voltios, vean ustedes. 0 voltios entre emisor y base. Y finalmente me están pidiendo voltaje colector base. Sí, sí. Recuerden ustedes, base es positiva y colector es negativo. Entonces tengo un voltaje de menos 12.25 voltios. Tomando en cuenta que es un transistor NPN, ¿sí? Entonces prácticamente tengo ahorita entre base y colector, o sea, colector base, el voltaje es de menos 12.26. Sí. Ya expliqué yo en la otra sesión que la cuestión de que aparezca con el signo no, pues no me va a interesar tanto siempre y cuando aparezca. Pero cuando está ahorita en este momento que está apareciendo el voltaje, significa que no está trabajando el transistor. Pero cuando esté trabajando, no lo vamos a tener. Ahí estamos. Ahora vamos a hacer un cambio de estado. Es que voy a ponerla en la tierra seca. Y va a estar chillando el buzzer. Les aviso para que le tomen en cuenta. Vamos a hacer la misma medición, pero con el buzzer chillando. Y en este caso el LED va a estar apagado, el buzzer va a estar chillando porque va a estar cambiada la prueba. Y ya después anotamos y luego hacemos la otra prueba de voltajes con respecto a tierra. Bueno, entonces vamos a hacerla en este momento. Voy a voltear mi práctica así. Y voy a sacar los electrodos que tengo en la tierra que está todavía más o menos húmeda. Y los voy a meter en la tierra que está seca. Entonces en este momento, vamos a ver. ¿Qué sucedió aquí? ¿Se me zafó? ¿Se zafó algo? Mete un falsito por ahí. Un pequeño falso contacto. No sé si debe chillar o eso. Sí, ahí está chillando porque no tiene agua, no hay humedad en la tierra. Entonces ahorita vamos a observar la condición del transistor Q1, así como está. Sería en corte, estaríamos en corte. Me está pidiendo colector emisor.
es el emisor punta negra y el colector punta roja. Y me aparece un voltaje de 11.42. Sí. Hace edad no teníamos voltaje, Sí, ¿verdad? 0.72 Ahí está. teníamos, sí. Ahora me pide voltaje emisor base. Emisor base. Se queda este aquí, me voy a la base. Tengo menos 0.05. Ahí está. Y luego me pide voltaje colector base. Entonces aquí hay que recordar que la base y es positiva y el colector es negativo. Sí. Y lo voy a hacer en el transistor de atrás. Esto a la hora de que yo lo hago interfiero. Sí. Por eso les decía yo, este último voltaje de VCBO a veces no lo estamos ocupando para rehacer mediciones porque alteramos a veces el circuito. Pero ahorita me están apareciendo menos 2.58 voltios. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque ahorita está inactivo Sí, el sí. otro. Y hay que recordar que del colector es de donde está tomando su alimentación Sí. el otro circuito. ¿Ya lo tienes el Sí, dato? el dato, sí. Ok, ahora vamos a revisar el Q2 que está ahorita haciendo activar al Sí. buzzer y que está haciendo mi activación. Yo les pido una disculpa porque suena el buzzer, pero igual le puedo poner aquí una cosita aquí, pero no quiero. Quiero que sepan que está funcionando. Está trabajando Entonces ahora en saturación, voltaje colector emisor, Sí. punta roja en el colector, punta negra en el emisor. Aquí en este momento, mira, no está completamente cerrado, déjame decirte, está marcando 2.24. O sea que saturación completa no tiene, está en zona activa, ¿sí? Tal vez porque todavía tenga un poquito de agua mi tierrita, vamos a sacarla. No, sigue marcando 2.22, ¿sí? 2.22 es mi referencia, pero aún así se me perdieron, porque teníamos voltaje ahí, no teníamos como hace rato teníamos 0.72. no, en el momento del corte de BCEO del transistor Q2, Del Q12, ajá, 12, ¿verdad? 55, Entonces se están yendo 10 voltios, sí, que son los que se están yendo al buzzer. sí. Entonces, colector, emisor, en este momento tenemos 2.24 voltios, Sí. ¿ok? Ya estás. Sí. Y luego me están pidiendo voltaje base emisor. Entonces vamos a ver cuando tenemos en la base, mira, 0.63. ¿Ya viste? Sí. No tiene 70.70, Sí. tiene 0.63. Sí. Entonces no está cerrado el switch completamente, Sí. pero es suficiente para que haya una corriente que activa el buzzer. Sí. En este momento el buzzer, si yo quiero, le puedo medir al buzzer. Esto sería prácticamente entre tierra, que sería el negativo, entre tierra y el emisor del transistor. Estaríamos midiéndole el voltaje al buzzer. Al buzzer estarían llegando, mira, 10.75. Ahí están, sí. ¿Sí? Y los dos del... Ajá, y los dos que se está reservando el transistor 2 voltios. Ajá. Sí. ¿Ya lo tenemos? Sí. Ok, lo voy a conmutar al otro estado para que podamos hacer la medición ahora entre tierra y las terminales, ¿verdad? Pero vamos a hacer el cambio a la tierra que está más o menos húmeda. Hay que recordarles que en la parte de arriba está seca, pero en la parte de abajo Sí, está húmeda, todavía tiene restos de humedad. Entonces, vamos a hacer ahora la tabla. Pero déjame primero anotarla. Confirmo los datos que me vas diciendo y los vamos anotando aquí. Entonces, por favor, díctamelos para ponerlos aquí. BCE SAT de Q1. Estamos hablando de Q1 cuando teníamos 0.72. 0.72 voltios de corriente directa. Ajá. Y
en este momento estaba funcionando como un switch cerrado. Y voltaje base emisor, ¿cuánto teníamos? 1.34. 1.34 voltios. Ahí aparece ese voltaje. Ese es el momento de la saturación del Q1, donde está trabajando y dándome tierra por su colector. Ahí en ese momento el Q2 estaba en corte. Entonces en el VCEO, ¿cuánto teníamos? Es 12.55. 12.55 voltios de corriente directa, lo cual significa que estaba sosteniéndose sin cerrarse, ¿verdad? Y luego voltaje de emisor base 0.0. 0.0 voltios, es decir, nada se activó para ese transistor. Y finalmente voltaje colector base menos 12. Menos 12.25 voltios. Entonces significa que en este caso el transistor estaba descansando, mientras que acá estaba conduciendo. Se nota muy bien en este parámetro, en el VCE, porque VCE está en 0 voltios, cuando generalmente en un estado de corte tiene que haber voltaje directo. Ahora vamos a ver el estado 2, cuando lo cambiamos. El Q1 quedó en corte. ¿Cómo quedó el Q1? El VCO 11.42. 11.42 voltios. Aquí subió. Aquí no subió el voltaje. Voltaje emisor base es menos 0. Menos 0.05. 0.5 voltios. Aquí ya no hubo con que activarlo, ¿verdad? Porque ya estaba seca la tierra. Y VCBO es menos 2.58. Menos 2.58 voltios. Esto fue lo que nos apareció. ¿Sí? Y luego en el Q2, en estado de saturación, voltaje colector emisor 2.24. 2.24 voltios, lo que significa que no está completamente saturado, porque si estuviera completamente saturado hubiera estado en 0.7, como en el caso de acá arriba. O sea que todavía le está faltando un poquito para terminar de saturarse, pero aún así con eso se desaparecen 10 voltios. Y ahora VBE, voltaje base emisor, es 0.63. 0.63, lo cual significa que tenemos ahorita un VBE SAT que se le puede llamar VBB ON, o sea, en el momento en el que está encendido, no completamente saturado, pero sí encendido, como trabajando en la zona activa más pegada a la saturación. Y entonces de esa manera se cumple nuestra tabla. Deben ustedes tener su tablita, así como la que tengo yo. Ahora vamos a hacer la medición con respecto a tierra. Queremos ver cuánto hay en cada caso con respecto a tierra, y eso es más fácil porque la punta negra se queda en su lugar y la roja es la que va a ir al censado. ¿De acuerdo? Sí. Espero que tengan ya sus anotaciones bien hechecitas. Ahora vamos a hacer la medición y luego hacemos la anotación. En este caso regresé al estado 1, en donde mi planta está mojada todavía, tiene humedad. Mi punta negra la voy a mandar a tierra aquí en el broche donde está el caimán de la fuente. Y con la punta roja voy a hacer las mediciones en el Q1, en los 3 terminales. ¿Sí? Dame un segundo porque acabo de zafar sin querer el electrodo. Cuando di la vuelta a mi protoboard, lo voy a volver a ingresar a la tierra mojada para que ya no me suene. Es que hay que meterlo y no lo metí. Hay que clavárselo. Ahí está. Bueno, entonces ahí está. Vamos entonces en este momento el estado del Q1 en saturación entre tierra y la base. Recuerden que es la base de activación del transistor que está arriba. Y tenemos un voltaje de 1.28.
entre tierra y base, 1.28. Luego entre tierra y colector tenemos un voltaje de 0.78. Sí. Y luego tenemos entre tierra y emisor, pues es la misma cosa, 0.01 voltios, 0.01. Acuérdense que el emisor va a tierra, sí, es el mismo nodo. Sí. En este momento está saturación sí. ¿Por qué? Porque no tiene voltajes en su colector, ¿verdad? Sí. Tiene 0.78 en su colector y tiene un voltaje de 1.28 en su base. Ahora, en este momento vamos a revisar cuánto tiene el Q2 que está en corte. Sí, sí. Entre tierra y la base, vamos a ver la base. En un segundo porque estoy moviéndome. Moví el protoboard. Entre tierra y base tengo ahorita, vean ustedes, entre tierra y base 0.77 voltios. Entre tierra y base. Hay que recordar que en este momento la base está conectada con la resistencia de 1000 ohms, cuyos conexiones están yéndose al colector de aquel otro transistor, ¿sí? La base está ahí, conectada ahí, y está en 0.77 con respecto a tierra. Ajá. Y no está ahorita activándose mi buzzer, pero tiene 0.78 con respecto a tierra. Ok, ahora entre tierra y colector, vamos a ver, entre tierra y colector tenemos ahorita 13.01 voltios, que es lo que estamos viendo ahorita entre tierra y colector. Hay que recordar que el colector está recibiendo todo lo que viene de la fuente, porque está conectado a la fuente, a la línea del positivo. Sí. Y finalmente entre tierra y emisor. Entre tierra y emisor tenemos un voltaje de 0.38. 0.38. Por esa razón es que ahorita, si te fijas, no va a trabajar el buzzer, porque no tiene en emisor ahorita, el transistor no le está dando voltaje al buzzer. Lo tengo en 0.38. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Oye, pero entonces, ¿qué pasa? Bueno, simple y sencillamente veamos que la resistencia de 1000 ohms ahorita está recibiendo 0.77. Sí. ¿Por qué? Porque estos 0.77 que están en la resistencia son los mismos que vienen del colector del otro. Sí. Ajá. Y para que funcione, yo necesito tener un voltaje aquí en la resistencia suficientemente más grande y una corriente, sobre todo una corriente, no tanto el voltaje, sino la corriente, y debe de ser positiva. Sí. Y ahorita lo que está recibiendo aquí es un aterrizaje de parte del otro transistor, porque el otro transistor está mandando tierra a su colector, por decirlo así. Entonces se cerró como un switch para prenderme a mi LED, y ahorita en este momento no tengo la corriente para activar al Q2. ¿Por qué? Pues porque está saturado el Q1. Mientras Q1 está saturado, el Q2 no tiene condiciones para saturarse, estará en corte. Ahora vamos a cambiarle el estado, ¿verdad? Sí. Ya está el perro ladrando. Vamos a pasar a tierra seca. Y vamos a hacer la medición nuevamente. Ya les dije yo que iba a ladrar el perro. No lo podemos callar, es un perro de una vecina que nunca lo sacan a pasear. Entonces pues cuando es un perro alarma. Sí. Esos perros que cuando llega alguien a casa se pone a ladrar, y es para eso. Pero está muy estresado, se nota que no lo sacan. Y cuando les abre si alguien abre la puerta, sale corriendo el perro. Bueno, ahora estamos en el estado contrario.
Q1 está en corte, Ok, sí. Q2 en saturación. Sí. Vamos ahora a GNDI base del Q1. Tengo menos 0.04. Luego GND, Colector. ¿sí? GND y colector. Ahí tengo 11.43. 11.44 voltios, ¿ok? Y luego entre GND y emisor, 0 voltios. ¿Sí? Pero ahí estamos en corte. Y ahora vamos a medir el voltaje del otro transistor. Sí. Del Q2. Entre GND y base. Ahí ya están, mira, los 11.41. Ok. Que serían como el remote, ¿verdad? Del que habíamos hablado en el amplificador. Luego, entre GND y colector, tenemos todo el voltaje de la fuente, que son 13.01. Y finalmente, entre GND y emisor, que ya sería en el buzzer, es donde tenemos ahorita 10.79. Sí. ¿Queda claro? Sí. Ya están las mediciones. Voy a volverlo a meter esto en la macetita que tiene humedad todavía. Hay que meterlo bien. Acuérdense que la humedad la tengo abajo. Y ya no, como ya lo he sacado varias veces, y ya está un poquito seca la verdad. Ya tiene una semana que no la regamos, precisamente para que se vaya secando. Pero tiene humedad abajo, arriba todavía no. Arriba ya está secándose. Ya tenemos las mediciones, ¿verdad? Sí. Bien, entonces voy a apagar tantito para poder anotarlas y confirmarlas con ustedes, porque ustedes ya las tienen también. Y bueno, me falta ponerlas en mi libreta y que las tengan bien ustedes para que ustedes puedan realizar su práctica y tomar las mediciones también, ¿no? Entonces vamos a revisar y a comparar. El Q1, por favor, en saturación, Sí, saturación. entre GND y la base, ¿cuánto tiene? 1.28. 1.28 volts. Entre GND y colector, 0.78. 0.78. Estamos de acuerdo. Este es el mismo de emisor, porque emisor va a tierra, ¿no? Entonces, cuando diga GND y colector es emisor colector. Y GND y emisor, pues 0, porque es 0.01, sí. es la misma, el mismo nodo. Y luego en ese momento el otro estaría en corte. Corte. Entonces en GND y base, ¿cuánto había? Es 0.77. 0.77 voltios. ¡Ay! Bueno, está bien. Ese voltaje está presente porque es el mismo que tenemos aquí, Sí. que sale del colector. ¿Ok? Pero ese voltaje es producto de una tierra que salió del Sí. otro transistor. No es como tal un voltaje de una corriente positiva que pueda llegar al transistor para activarse. GND y colector 13.01. 13.01. ¿Por qué? Pues porque en este momento el colector está tomando todo lo de la fuente. Y ese es como su conexión oficial. Y GND y emisor 0.38. 0.38. ¿Por qué? Porque en este momento el transistor no está entregando nada por su emisor a su carga. Porque nadie lo activó. Entonces en este momento está en modo apagado. Ahora el Q1 en corte. Quedamos GND y base. Sí. Menos 0.04. Menos 0.04. Significa que este ya no recibió ninguna corriente para activarse. GND y colector Es 11.44. 11.44 voltios. Significa que de arriba en el colector está todo el voltaje acumulado, lo más que se puede, y que no hay una corriente fluyendo cerrando el switch. Entonces prácticamente está abierto el switch del transistor. Y entre GND y emisor 0.0. 0.0, porque GND está conectado al emisor, entonces es el mismo nodo.
Y luego tenemos el Q2. En este momento pasa a trabajar. GND y base, ¿cuánto tenemos? Es 11.41. 11.41 voltios, ¿sí? En este momento, recuerden ustedes que la base del Q2 está ligada con el colector del Q1. Sí. Entonces los 11.44, pero pasando la resistencia de 1000 ohms, se convirtió en 11.41. Luego, GND y colector, 13.01. 13.01, porque es la conexión de entre tierra y positivo, porque el colector es de donde toma el voltaje. Desde el colector se toma el voltaje para entregarlo hacia el emisor. GND y emisor, 10.79. 10.79 voltios, ¿de acuerdo? Ahora, es aquí donde viene la matemática. ¿Te acuerdas? Hay 13 voltios aquí, 13.01 en la fuente. Sí. Y hay entre GND y emisor, o sea, prácticamente hay 10.79 que está entregando. ¿Cuántos voltios eran los que se estaba tragando el transistor entre colector y emisor? Era 2. A ver, ahí lo notaste. Sí, era 2.24. 2.24. Si tú le aumentas a 10.79 2.24, entonces, ¿qué te van a dar? Te van a dar 13 voltios. Sí. ¿Sí? Hazle la cuenta. Eso aquí significa que el transistor no se está cerrando por completo. 12.95. Ajá. ¿Sí? Entonces quiere decir que el transistor se está quedando con 2 voltios. 2 voltios, sí. No está cerrado al 100% saturado. Sí. Pero te está dejando pasar a tu carga 10.79, que es con lo que tú estás escuchando el zumbido sí. en tu carga, pues en tu booster en este caso. Sí. Entonces vean la diferencia. Mientras uno está trabajando, otro está descansando, y mientras uno está descansando, otro está trabajando. Esa es una condición que se va a encontrar mucho en los circuitos electrónicos. Tendríamos que ir a ver un diagrama para que puedan ver, más o menos viendo el diagrama y sus voltajes, adivinar o entender, ¿verdad? No adivinarle, pero sí entender si están marcados como en forma de trabajo o están marcados como en forma de reposo. Pero con esto nosotros tenemos ya una gran ventaja de hacer un circuito más, con una aplicación más, con un entendimiento más. ¿Tienes alguna duda o pregunta, Francisco? No, sobre estos, hasta ahorita vamos bien. Sí. Hay que hacerlo, tenemos que estar haciendo y hacer las mediciones. Si no lo pueden armar ahorita, por lo menos tomen mis mediciones y luego ustedes ya en casa con calma lo arman, verifican y aprenden y revisen cómo está cada uno de los parámetros. ¿Sale? Voy allá de aquel lado a la computadora para cerrar la clase y ver alguna pregunta que por ahí tuvieran los compañeros.